Alexa. Me encanta salir por las noches a beber. Soy un hombre joven, soltero y realmente nunca me ha interesado tener una relación fija con ninguna mujer. ¿Para qué? Si soltero puedo tener varias. Pero les quiero contar que hace unos meses fui a un bar, muy tarde ya en la noche, pensando en solo beberme unas copas. Al entrar, ya casi no había nadie, más que el cantinero y un par de ebrios habituales. Ya tenía yo un par de copas encima, y en ese momento entró ella, la mujer más linda que jamás había visto. Su físico era una belleza, pero una belleza muy diferente. Ella simplemente tenía algo que jamás había notado en ninguna otra mujer, y yo sabía un poco de eso. Ella se sentó en el bar, pero no pidió nada, solo fumaba un cigarrillo. Yo la miraba, pero no llamaba su atención. Le pregunté al cantinero si sabía quién era ella, y él me dijo que ella llegaba casi todas las noches al bar, no pedía nada, y luego se iba. En ese momento, la chica me miró y me dio una bella sonrisa. En ese momento decidí acercármele. Estaba decidido a llevarla a mi departamento. Tomé un trago y le hablé. Solo me dijo que se llamaba Alexa. No dijo mucho más. Yo le ofrecí acompañarme a mi apartamento. Ella sonrió y salió conmigo. Yo estaba dispuesto a pasar la mejor noche de mi vida con esta mujer. Lo extraño fue que al día siguiente desperté sin recordar nada, acostado en mi cama, pero estaba solo. De Alexa no había rastro. Pensé que lo había soñado y me costó levantarme. Sentía un poco de debilidad y mareo. Fue algo extraño, porque soy una persona muy sana. Esperé la noche para volver a ir a ese bar y ver si fue cierto lo de Alexa, pero para mi sorpresa, no había nada. En el lugar donde estaba el bar, solo había un depósito vacío. Decidí regresar a casa, abrumado e incrédulo por lo que sucedía, pero fue que al caminar de noche por la ciudad, y a esas horas, dos tipos intentaron asaltarme. Sé que intenté defenderme, pero luego volví a despertar en mi departamento. Era casi el mediodía, y al levantarme, tuve que cerrar las ventanas, ya que por algún motivo tanta luz me molestaba. Algo me estaba pasando, porque me sentía más débil que el día anterior. No recordaba lo que hacía las noches anteriores. Pero no solo eso. Empecé a tener alucinaciones horribles y veía caras demoníacas en los rostros de las personas, y por alguna razón me sentía mejor cuando era de noche. Mis fuerzas regresaban, incluso mejor que antes. Una mañana al despertarme, intenté mirar por la ventana, pero los pocos segundos que la luz del sol empezó a molestarme, dolía en la piel. Era insoportable, así que decidí cubrir mis ventanas. Ya casi no podía salir de mi departamento, a menos que fuera de noche. Todo esto empezó la noche que conocí a Alexa. Debió pasar algo, ya que un día desperté a eso de las 7 de la noche. Al parecer dormía todo el día, porque hace mucho que no veía la luz del sol. Fui al baño a lavarme la cara y noté una herida en mi cuello. Jamás me había percatado que estaba allí. Parecía ser una especie de mordida. Tal vez algún animal me había atacado mientras dormía, pero debía ser la causa de mis males. Una noche desperté con fiebre alta. Me dolía todo el cuerpo y mis ojos sangraban. Salía sangre de mi boca y casi no podía respirar. Estaba a punto de morir. Sentía como mi corazón poco a poco dejaba de latir.
y mientras eso sucedía, veía sombras dentro de mi departamento. No eran claras, solo aparecían y se iban, pero también escuché unos golpes en mi ventana. Alguien me llamaba. Alguien quería que mirara. Yo, moribundo, utilicé lo poco que me quedaba de fuerzas y ahí estaba. Afuera de mi ventana era ella. Alexa me llamaba, pero su rostro no era el mismo que tenía. Ella tenía unos ojos amarillos y grandes y colmillos en lugar de dientes, muchos de ellos. Pero, ¿cómo era posible que estuviera ahí? Yo vivía en un 12º piso. Eso ya no importaba. Yo estaba muriendo por esa extraña enfermedad y perdí el conocimiento. Luego desperté. Era como si volviera a la vida. Era de noche y yo me sentía mucho mejor. Me sentía con energía. Me levanté y fui al espejo a verme el cuello, pero no había nada. Y no me refiero a la herida del cuello. Mi imagen no estaba. No había reflejo de mí. Salí corriendo y asustado, tanto que me toqué el pecho para sentir mi corazón como latía, pero tampoco sentía nada, ningún latido. Realmente había muerto, pero seguía vivo. ¿Cómo podía ser esto? Abría una botella para beber un trago. Mi pasión por beber no cambiaría, pero al servir la copa, no me interesaba. No era eso lo que quería beber esta noche. Algo más pasó. Empecé a recordar las cosas que hacía cada noche, y eso me llevó a revisar mi congelador, donde guardaba mi comida, y encontré las cabezas de los 2 tipos que intentaron asaltarme la otra noche. Ahora todo tenía más sentido. Entendí quién era Alexa y en qué me había convertido. Mi piel era pálida, mis uñas largas y negras. Ahora tenía muchos colmillos y los mismos ojos de Alexa, pero también podía verme como era siempre. Eso era lo que les quería contar. Realmente, no mucho ha cambiado. Me sigue encantando salir por las noches. Sigo y seguiré siendo un hombre joven y soltero. Y estoy con la mujer que quería y aún me encanta beber. Creo que más que antes. Y todas las noches, Alexa toca mi ventana y vamos a las calles de tu bonita ciudad. El niño. El 12 de enero de 2019 fui a visitar a una amiga. Teníamos bastante tiempo sin vernos. Habíamos perdido comunicación desde nuestra graduación. Me dio su dirección y fui a verla. Me estaba esperando antes de llegar a su domicilio. Y al venir platicando para su casa, vi a un niño a lo lejos. Mi amiga se me quedó mirando y me dijo, ¿qué tienes, amiga? Le contesté, nada. Solo me llamó la atención este parque. No quise decirle nada sobre el niño. Y ella me comentó, mira, hace más de 10 años se robaron a un niño de esta privada, en este mismo parque estando mucha gente. Jamás se volvió a saber de él. Sus papás estaban aquí mismo, pero en segundos desapareció. Lo buscaron, lo pasaron por las noticias, por alerta Amber y jamás supieron dar con él. Ellos vivían allá y me señaló la casa, pero ya había otra familia. Y por la descripción que me dio, miré
que era el mismo que yo veía en esos momentos en aquel parque. Mi amiga me seguía contando. Decía que a veces miraban que los niños jugaban con alguien, pero no veían quién era, y por las noches veían una silueta que hacía travesuras. Lo extraño, que yo no dejaba de ver a aquel niño sonriéndome, sin malicia. Llegamos a su privada y me preguntó, ¿te pasa algo? No, le dije. Solo me quedé con la espinita de lo que me contaste. Quizás alguien no lo dejaba trascender, pensé. No sentí miedo mientras ella me contaba todo eso, ni por qué lo había visto. De repente me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Me das miedo. Y tú has estado en el nosocomio y puedes ver esas cosas. Viste al niño en el parque, ¿verdad? Le contesté que no, mintiendo. Y pasaron las horas y le dije, ya me voy, amiga. Nos veremos más seguido. Y me dijo, el sábado hay un convivio de mi sobrinita en el parque. ¿Puedes venir? Le contesté que sí, y me vino a encaminar. Al pasar por el parque de nuevo, lo miré y me decía adiós desde un columpio, sonriendo. De repente me señaló hacia un costado con su mano, donde era un arenero. Cuando volteé, me decía así con su cabeza. No entendía por qué hacía eso, pero sentí un frío recorrer todo mi cuerpo cuando pasaba por ese arenero. Llegó el sábado y me reuní con mi amiga nuevamente. Al llegar al parque, sentí el ambiente muy frío, pesado, a pesar de que era una fiesta infantil. Sentía a esa alma vagando y que nadie notaba. Vi una mesa sola y me senté en lo que mi amiga ayudaba a su cuñada a repartir la comida a los invitados. Al voltear hacia el arenero, escuché un susurro en mi oído. ¿Me tienes miedo? Le contesté, no tengo miedo. Me dio una palmada y se fue corriendo. Se escuchaba su risa y entre los árboles lo miraba corriendo con su ropa en harapos y los tenis llenos de humedad. Pero al querer salir hacia la banqueta, se frenaba y se miraba su rostro oscuro, con las cuencas vacías y sin ojos, y sus manos estiradas como si no pudiera cruzar alguna línea invisible. Me paré y fui a donde estaba. Mi amiga me dijo, ¿lo ves, verdad? Le contesté sí y ya no lo negué. Me acerqué, haciendo como que se me había caído algo, quedando frente a él, y me dijo, hola, me llamo Miguelito. Extraño mucho a mis papás. Me dejaron solo y donde estoy hace frío. No sé por qué no regresaron por mí. Agachó la cabeza y dijo mi nombre. Sentí escalofríos de cómo sabía mi nombre. Lo paranormal estaba en un curso muy fuerte. Me transmitió el por qué no podía pasar ese límite. Se encontraba atrapado en una especie de limbo, puesto que no sabía que ya estaba muerto. Esperaba con ansiedad que sus papás fueran por él. Entonces, la niña del cumpleaños fue a partir el pastel y miré que decía algo y dejaba un pastel donde no había nadie. Alcancé a escuchar que dijo, «Uy, tenemos la misma edad». Pasó a mi lado y me dijo, «Miguelito es mi amigo, pero nadie me cree. Es un niño y lo veo. Y dice mi mamá que es mi amigo imaginario». Me sonrió y regresó al lugar donde estaban los demás. Me acerqué a donde estaba Miguelito.
y miré que olía el pastel. Me dice: no puedo comerlo, pero sí olerlo. Ella es mi amiga. Algunas noches voy a su casa para no estar solo. De noche sí puedo cruzar. He ido a mi casa, pero viven otras personas. ¿Me puedes decir dónde están mis papás? Yo no vivo aquí, le dije. No sé dónde están tus papás. Estaba con él, y en eso llegó la niña muy triste y le dijo: cuando esté grande yo te voy a sacar de aquí. Me agaché con la niña y le pregunté: ¿dónde está Miguelito? Está aquí enterrado, me contestó. Un señor se lo llevó hace mucho tiempo y aquí lo dejó, abajo. Dice que tiene frío y está solo. Ayúdalo, por favor. Sí, lo voy a ayudar. Te prometo que Miguelito ya no va a estar solo. Y me fui a la fiesta. Solo debía esperar a la noche. Era lo único que necesitaba para saber lo que le había sucedido a ese niño. Cuando terminó la fiesta, ya eran las 8:30, y nuestra amiga se ofreció para llevarme a mi casa, pero yo me negué. Debía estar sola para lo que quería hacer, y me despedí de ella. Me dirigí al parque y me senté en una banca. Entonces Miguelito me volvió a susurrar: tengo frío, quiero ir a mi casa, por favor ayúdame. Volteé y lo miré y le pregunté: Miguelito, ¿qué pasó aquí en el parque? ¿Por qué jamás apareciste? Y me dijo: yo vine con mis papás y una señora me dijo: ¿tienes calor? Y me dio una paleta que al comerla me dio sueño. Desperté en una casa donde había muchos juguetes y más niños. Unos lloraban y otros estaban muertos, sin algunas partes de su cuerpo. Vi a un señor alto y muy feo, sucio, y en sus manos tenía un lazo. Agarró a un niño y se lo puso en el cuello y lo colgó. Empecé a gritar fuerte y quise salir corriendo, pero me jaló de mi mano y se reía mucho. Me llevó a un cuarto, como el de mi casa. Me pegó mucho y me amarró a una mesa y me dijo: necesito tus ojos, lo siento. Grité y grité y ya no supe qué pasó. Me metieron en una bolsa y pensé que veníamos con mis papás, pero no fue así. La señora de la paleta y otros señores festejaban, haciendo un hoyo grande, y me aventaron aquí. Me hizo sentir lo que había vivido, y un horrible escalofrío recorrió mi cuerpo. Su transparente silueta estaba en mí. Me hacía sentir los golpes que le dieron y cómo había luchado por su vida y los esfuerzos que hizo por no morir. Cuando le quitaron sus ojos, dejándolo desangrarse hasta morir. Me pidió un abrazo diciendo que se sentía solito. De mi bolsa saqué una vela que había tomado del pastel sin que nadie me viera, y de entre las cosas también saqué un pequeño envase de un dulce. Prendí la velita, le eché cera para poder ponerla dentro y la metí en un pequeño hoyo que improvisé en la arena. Luego me quité un rosario que siempre traía conmigo y empecé a pedirle a Dios que permitiera el descanso de este espíritu limpio y puro y devolviera lo que era polvo al polvo. Tenía su permiso para invocar a la señora de la llave de los muertos, porque él le dio a la muerte esa llave para llevarse las almas a su descanso eterno. Nunca había hecho esto, y lo hice por el alma de ese niño que estaba entre dos mundos paralelos, en la oscuridad y en la adversidad. Oraba y rezaba parada en medio de la vela y el rosario, y le grité: Miguelito,
Miguelito, vamos a casa, hijo. Ya es tarde. Y él me dijo, estoy listo. Gracias. Mis papás me están esperando. Ya me puedo ir. Miré que el niño caminó y dio un paso entre una luz y una puerta, y con su manita me dijo adiós, y al voltear a ver la velita, no había nada, solo el rosario, en una posición horizontal, como si me lo hubieran devuelto. Lo recogí, y muy claro escuché, como un susurro del viento en mi oído, me dijo, gracias, señora, y sentí una manita en mi rostro que me hizo suspirar. Me di cuenta que había partido a donde pertenecía. Ya pasaron 3 meses y no lo he vuelto a ver. A veces paso por el parque y todo se ve normal. En el mes de marzo encontraron sus restos y supe también que sus padres murieron en un accidente automovilístico a los meses de su desaparición. Quizás por eso no lo siguieron buscando. Ahora ya están juntos y las autoridades jamás supieron quién hizo algo tan aberrante. Esto sucedió en Tijuana y es una historia completamente real.